Empezamos con la información. Decirles, Citi revisó a la baja sus previsiones de crecimiento anual del Producto Interno Bruto para México de 0.9 a 0.2% para el 2019 y de 1.5 a 1.2% bajó para el 2020. Argumentó que el Producto Interno Bruto se contrajo 0.1% en el segundo trimestre del 2019, después de que cayera 0.2% en el primero. Agrega que la economía del país se estancó en la primera mitad del año y que no se proyecta, no se ve en el horizonte un posible repunte para la economía mexicana. Este proceso nos lleva, es el primero, ¿no?, que tengo dentro de todo este horizonte de lo que podrá verse luego de los reportes ya primero parciales, luego oficiales del segundo trimestre de este año. Se podría pensar con este reporte de Citi que México sí se encuentra en un estado recesivo en su economía. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas volvió a reducir su expectativa de crecimiento económico para el 2019 de 1.2 a 0.9%, lo mismo determinó para el 2020. La estimación del PIB pasó de 1.7 a 1.5 para el 2020 y justifica que no hay, en el país, no hay confianza de parte de los inversionistas. Hay mucho nerviosismo por el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. La salida de Carlos Ursúa fue un descabelle, diríamos en términos taurinos, de la economía mexicana, y aquí hay de verdad mucho nerviosismo. Si el gobierno de López Obrador no toma decisiones importantes, sobre todo en materia energética, que genere certidumbre jurídica a los inversionistas, el crecimiento económico de México podría ubicarse entre el 0.5% y el 0.75 de punto al finalizar el 2019, según alerta el presidente nacional de la Coparmex, el señor Gustavo de Hoyos Walter. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desecha las controversias constitucionales promovidas por Tijuana y por Mexicali para impugnar a la reforma que prolonga el mandato de Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California. Justificó que son notoriamente improcedentes, pero en el momento en que llegue la publicación en el diario oficial del gobernador de Baja California, el saliente Tito Vega, ahí procedería o podría proceder esta denuncia de inconstitucionalidad o estas denuncias de inconstitucionalidad. Hay que ver el hecho consumado para que una vez consumado pueda proceder el destrabar esta ampliación del gobierno del gobernador entrante, y con esto Jaime Bonilla podría vérsele reducida su administración otra vez a los 2 años que fueron los pactados para las elecciones. Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, dice: ya está muy choteado que se diga que los diputados locales fueron corrompidos, pues a nadie se le pone una pistola en la cabeza para votar. Es un cínico, este señor, cínico. Jaime Bonilla, el gobernador entrante en Baja California, un morenista, prestanombres de Jicotencatl Leiva García en sus juventudes, es un hombre impresentable, hoy es gobernador de ese estado. Imagínense, si maiceó a los diputados como se presume lo hizo, lo que espera recibir a cambio después de gobernar 3 años más al estado de Baja California. En un comunicado pidió pruebas sobre las acusaciones, dice Jaime Bonilla. Tras rechazar la ampliación del mandato, legisladores de Morena llamaron a Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, a la congruencia jurídica y a la ética política para que rechace la reforma aprobada por el Congreso Estatal. La senadora Lucía Mesa pidió juicio político para los diputados de Morena que avalaron la ley Bonilla. Los acusó, y también los panistas, ¿no?, los acusó de impulsar la desaparición de poderes y advierte que si el gobernador electo no rectifica, perderá legitimidad, así lo dijo.
Es inadmisible que después de haberse celebrado las contiendas electorales y de elegir como gobernador a Jaime Bonilla, el Congreso de Baja California viole la voluntad del pueblo que le dio la confianza al candidato de Morena para gobernar esta entidad federativa solo por 2 años. Que quede claro, rechazamos cualquier tipo de ampliaciones ilegales en mandatos gubernamentales. Rechazamos, y yo creo que rechazamos, y lo que dice ella es el reflejo de lo que piensa la sociedad mexicana toda. Es un fraude. ¿Y saben ustedes qué? El señor Jaime Bonilla, si se llega a quedar con este periodo de 5 años de gobierno, que no va a ser, pero si se llegara a quedar, avalaría la idea de que este es el antecedente, el ensayo de lo que después sería lo mismo, la reivindicación de una ampliación del mandato del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador. El PRI solicitó a Kiko Vega, Francisco Vega, el actual gobernador, el saliente de Baja California, vía el PAN, publicar, porque se necesita publicar a la brevedad, bajo protesta, como nota, la reforma que ampliaría el mandato de Jaime Bonilla para poder entonces, una vez hecho el hecho consumado, o sea, ya se completa el panorama legal, el gobernador tiene que, así es la ley, pues, tiene que publicar el acuerdo de la extensión de mandato, pero bajo protesta con esa nota, para que una vez hecho, consumado, entonces la Suprema Corte de Justicia pueda proceder en consecuencia. Francisco Rueda Gómez, secretario de Gobierno de Baja California, calificó de aberración legislativa la aprobación de la ley Bonilla, anunció una controversia constitucional una vez que esto sea publicado por el Ejecutivo Estatal. Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, retó al presidente de la República a emprender una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley Bonilla, esta ley que avala una extensión por demás impresentable de un candidato de Morena en una flagrante violación a los mínimos necesarísimos derechos electorales de los ciudadanos mexicanos. El presidente de la República se presenta como demócrata. Lo exhortamos y lo retamos a que emprenda la acción de inconstitucionalidad. Él tiene facultades. Si no emprende la acción de inconstitucionalidad, es cómplice por acción y por omisión, para que sea congruente. Bueno, para que sea congruente, y el presidente no puede decir, no, a mí no me involucren y yo no quiero saber, no. No se trata de que se le involucre o no, señor presidente. De lo que se trata es simplemente de que usted entienda que esto, de parte del Ejecutivo Federal, demanda una postura de usted. Ibas a decir algo, Beto. Sí, Pedro, ayer por fin habló Jaime Bonilla. Lo hemos estado buscando también en Central FM Equilibrio para que pueda platicar con nosotros, no daba declaraciones. Ayer no solamente incendió más el ambiente de Baja California al decir que era un choteo ya esto de la supuesta compra de diputados locales, sino se refirió a las palabras de Andrés Manuel López Obrador y dijo: yo, como gobernador electo, estoy de acuerdo con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es de extremo hipócrita que los partidos políticos que hoy se rasgan las vestiduras por esta ampliación de gobierno quieran estar demandando una controversia inconstitucional. Jaime Bonilla retoma las palabras de Andrés Manuel López Obrador al decir: estamos en la misma idea, el López Obrador y el gobernador electo, lo que señala que pudiera haber algún tipo de acuerdo, o por lo menos que se hablan seguido Jaime Bonilla y Andrés Manuel López Obrador sobre este caso. Claro, por supuesto que sí. Miren, López Obrador fue varias veces a levantarle la mano a Jaime Bonilla, haciendo con él punta de lanza de lo que sería la penetración de Morena en el norte de la República Mexicana. Recordemos que Morena va ganando espacios en el sureste, luego en el centro, y luego era importantísimo para el proyecto del movimiento revolucionario de la izquierda del Simón Bolívar. Bueno, todo eso era importantísimo para Morena ganar el norte de la República Mexicana. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el aumento de 3.35% al salario para los maestros en el país. De esta manera, el Ejecutivo Federal hizo oficial el incremento en la SEP y negoció con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y con los gobernadores de los estados. Este constante amago
que hay para que haya un necesarísimo aumento al salario de los trabajadores. Se dispendian tantas cosas, se dispendian tanto, y lo esencial que es darle una buena vida a nuestros maestros con un buen salario dignificante, eso no se ha podido, ni para los maestros, ni para los policías, ni para los servidores públicos. Ah, pero cómo roban, ¿eh? Cómo roban en el presupuesto federal. Directivos del Instituto para la Evaluación de la Educación recibieron la orden de presentar su renuncia en blanco, como le hace el gobierno, ¿no?, antes del 31 de julio. La instrucción fue emitida previo a la aprobación de las leyes secundarias que regirán al organismo para la mejora continua de la educación. Ahora, un proceso de actualización no será mandatorio para los maestros y estos van a quedarse con la misma calidad o falta de ella dentro de lo que sería su acervo cultural. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, confirma la disposición de apoyar con 500,000 millones de pesos el crecimiento económico del país en infraestructura, en el sector energético, agropecuario, crédito hipotecario, MIPYMES, grandes empresas y bienes de consumo. $500,000 millones de pesos. Vamos a ver si en donde está su boca también está la cartera de los bancos mexicanos. Acuérdense que los bancos no son dueños del dinero, son garantes y custodios del dinero. El dinero es de los ahorradores y por lo mismo, imagínense, mete una lana un banco y luego hacen una obra en la Comisión Federal de Electricidad y llega el patán del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y dice, pues háganle como quieran, yo no pago. A ver, como le hicieron a los canadienses. A ver qué hace un banco. Eso es lo que está haciendo lenta la economía, porque miren, unas son las declaraciones de que sí, vamos a invertir, y yo le voy a meter 32,000 millones de dólares, yo, todos los hombres, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Asociación de Bancos, todo está a todo dar. A la hora de que hay que palmar, vamos a ver. Andrés Manuel López Obrador criticó otra vez, o sea, sobre la herida, otra vez echó sal a TransCanada, sin mencionar su nombre, por presentar una demanda en contra de la Comisión Federal de Electricidad en plena negociación de los contratos de construcción de gasoductos. Explicó que incumplió un acuerdo que determina que ninguna de las partes presentará un requerimiento mientras se desahoga una mesa de concertación que puede durar años, años. Fuentes de la presidencia explicaron que TransCanada exigió que no se ejecute un fondo de garantía de 250 millones de dólares a favor de la Comisión Federal de Electricidad por retrasos en la obra atribuibles a la propia compañía. Acusó que TransCanada incluyó en los alegatos afirmaciones que Carlos Ursúa hizo en una entrevista. Precisó que en ellas el exsecretario de Hacienda otorgaba la razón a las diferencias que se estaban marcando entre las empresas que llevaron a cabo las obras de infraestructura para la Comisión Federal y esta empresa productiva del Estado mexicano. Vamos a la mesa de negociación para buscar el acuerdo. Un compromiso era de que cuando se está dialogando no hay demandas. Bueno, pues una de las empresas presenta una demanda, estando en el diálogo. ¿Cuál diálogo? Si el diálogo no lo pidieron las empresas. En primer lugar no es diálogo, era un arbitraje. Y ese arbitraje lo pidió el infeliz de Manuel Bartlett, con una obra ejecutada y con una obra hecha que no puede funcionar porque la Comisión Federal de Electricidad no tiene los depósitos para hacer acopio del gas, del gasoducto que ya hizo TransCanada. Y TransCanada dice, yo ya hice mi parte. ¿De cuál arbitraje? ¿De qué me están hablando? Por supuesto que demandaron y creo, por supuesto, que hoy en Canadá ahora están peor. Si antes estaban agraviados con lo que pasó con la Comisión Federal de Electricidad, esta ratificación del presidente sobre la acción legal que promueve TransCanada se va a convertir como crítica, se va a convertir en un asunto peor tantito, como dicen. Grupo Televisa anunció la venta de su participación accionaria en Ocesa. Miren, esto en términos empresariales se llama que la empresa está desinvirtiendo. ¿Qué quiere decir desinvertir? Pues que están vendiendo todo. Eso es lo que está haciendo Televisa para concentrarse nada más en hacer televisión.
Ocesa tenía en Ocesa había una participación accionaria de Televisa en un 40%. Se la vende a Live Nation, por 5,206 millones de pesos. Televisa recibirá 350 millones de pesos por un dividendo. Se trata de una reestructuración de la compañía que está buscando deshacerse de activos que les llaman en Televisa no estratégicos y enfocar todos sus recursos a las telecomunicaciones y a la producción de contenidos, cosa que hasta este momento Televisa no ha podido reaccionar. La golpiza que ha recibido Televisa de parte de Netflix es total. En Televisa, miren, Televisa es una empresa grande dentro de Hispanoamérica, sin duda alguna, pero no sabe competir, porque siempre fue un monopolio. Entonces, cuando le llegan propuestas nuevas, hacen una serie en España, El Gran Hotel, con una superproducción, con un super reparto, con unos lugares extraordinarios, un vestuario bárbaro, todo, le echan todo. Y luego hacen aquí el Hotel de los Misterios, o quién sabe cómo le pusieron, que duró 3 capítulos, y el piso del pasillo del supuesto hotel era el firme de los estudios de Televisa. O sea, ni alfombra le pusieron, vaya. O sea, hacen las cosas chafas. Y pues chafas, pues resulta chafa. Lo chafa es chafa. Dicen que lo chafa es chafa. Y si aparte de todo hay una oferta brutal en Netflix, en Video Prime, en HBO, ¿qué más? Las cosas. Pues todas, no sé. Amazon, por ejemplo, está Amazon. Está Prime Video es de Amazon, ¿no? Sí, Prime Video es de Amazon. Está HBO, Cinemex. O sea, hay muchas aplicaciones. Hoy hay como 20 aplicaciones con muy Sí, hay un montón, y además la oferta es brutal. Entonces, en esa oferta, Televisa pierde el negocio de las noticias. Porque luego dan las noticias así, ¿no? Ay, es que, ¿verdad? Entonces, eso es muy complicado. Entonces, se pierde el nicho de las noticias. Primero se pierde la credibilidad, se pierde el nicho de las noticias, y con esto la empresa no hace lo que tiene que hacer en producciones de peso, y viene esto. Televisa ya vendió la unidad de lo que era Televisa Radio a Miguel Alemán por 1,400 millones de pesos, y ahora vende su división de Ocesa a Live Nation por 5,206 millones de pesos. O sea, en un ratito se hicieron de 6,600 millones de pesos, y con esto la empresa está desinvirtiendo. Televisa, el peso mexicano cerró con una ganancia de 9 centavos frente al dólar. El tipo de cambio queda en 19,7. La Bolsa Mexicana de Valores clausuró con un alza, ahora sí revirtió un streak que tenía de bajas, sube 0,57%, buenos, El índice de precios y cotizaciones ubicado en 41,167 enteros. Una jornada mixta en Wall Street. El Nasdaq se va para arriba 0,85%, el Standard & Poor's avanza 0,47% y el Dow Jones pierde 0,29%. Hay que destacar que Nasdaq y Standard & Poor's alcanzaron niveles históricos. El petróleo West Texas Intermediate cae 89 centavos de dólar, cotiza en 55,88 el barril. El crudo Brent del Mar del Norte baja 65 centavos de dólar, se vende en $63,18 el barril, y la mezcla mexicana de petróleo se baja 23 centavos para ofertarse en $56,90 el barril de 159 litros. 3 operadores privados devolvieron a la Comisión Nacional de Hidrocarburos casi la mitad de sus campos petroleros por razones que van desde falta de rentabilidad hasta el hecho de que recibieron áreas naturales protegidas donde es imposible realizar actividades extractivas. 3 operadores privados, para atrás las rondas que había realizado el gobierno de Peña Nieto. Se trata de una empresa que se llama Capricorn, o sea, como Capricornio, Capricorn Energy, Iberoamericana de Hidrocarburos y Pantera Exploración y Producción. Estas 3 empresas concursaron para tener la forma de explorar
comprobar y explotar recursos petroleros. Y resulta que les dan como campos de explotación a zonas naturales protegidas, Pemex. Entonces cuando llegan ahí dicen, yo aquí no puedo. Es una zona natural protegida, no hay el permiso, pero hubo la licitación para que se participara en este proceso, esta cadena del petróleo. Dicen, aquí no puedo hacer nada. Luego entonces van con Pemex y dicen, oye, esto está así. Pues sí, así está. ¿Y ya no te importa? Pues es que no sabía. Bueno, pues a mí sí me importa y yo no voy a hacer esto para que el día de mañana me digan que estoy depredando el suelo en México. Y 3 empresas fueron más responsables que Petróleos Mexicanos. Así, Pemex está a tiempo de redireccionar su plan de negocios para recuperar calificación y entonces convencer a los mercados de que tiene, lo que en este momento no se ve, una viabilidad financiera, según el Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros. El sistema de las Naciones Unidas en México llama al gobierno a brindar mayor protección a periodistas tras condenar la irrupción de 2 hombres en la casa de Lidia Cacho para robar material informativo. Eso se da. La Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República a 235 funcionarios, tanto federales como estatales, por irregularidades en la investigación del caso Ayotzinapa, entre ellas la diligencia en el río San Juan, que fue encabezada por, ahí les va otra vez el nombre, va a salir constantemente. Este tipo debe de ser investigado por espionaje, alteración de pruebas, fraude desde el punto de vista de investigación. Tomás Cerón de Lucio, un hombre que fue nocivo en el gobierno del presidente Calderón, y Calderón, cuando vio lo sucio que era este hombre, lo corrió por sucio, y por sucio lo contrató Enrique Peña Nieto. Lo hizo director de investigaciones de la Procuraduría y después lo hizo director de investigaciones especiales del CISEN. Él fue el que encabezó el espionaje mandado por Miguel Ángel Osorio Chong y por Luis Videgaray. Y ahora resulta que ese mismo hombre es el que ahora la Comisión de Derechos Humanos lo acusa de haber alterado las pruebas de Ayotzinapa. ¿Para quién trabajaba entonces? Para Jesús Murillo Caram, cuando estaba Tomás Cerón de Lucio al frente de la agencia de investigaciones de la propia Procuraduría. Un tipo, bueno, con decirles que un año antes de que terminara Peña Nieto lo sacaron a Tomás Cerón de Lucio de la escena, porque si se hubiera quedado en el reflector, en este momento estaría en la cárcel, en donde espero que pronto acabe. El Consejo de la Judicatura Federal informó que la suspensión definitiva concedida a Carlos Romero de Champs fue otorgada porque algunos jueces federales fueron omisos en reportar si existía o no el mandato judicial en su contra. Mira nada más, qué casualidad. Ahora estamos viendo que un juez del Estado de México le da privilegios especiales a este pillo, que es el líder del sindicato, mal llamado líder del sindicato petrolero. Un juez federal suspende por tiempo indefinido la segunda orden de aprehensión librada en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por el caso de la residencia que su esposa compró en Ixtapa, en Guerrero, por una suma de 1.9 millones de dólares. El juez también fijó una garantía de 50,000 pesos a Lozoya para que continúe vigente la protección judicial y no pueda ser detenido. También la Fiscalía General de la República inició un procedimiento para que la residencia en Ixtapa de la familia de Emilio Lozoya cause abandono en favor del erario. El lunes fue publicado un edicto que abre un plazo de 90 días naturales para que cualquier persona que quiera reclamar la propiedad de esta casa presente alegatos ante la Fiscalía, o de lo contrario, el inmueble que se presume fue un soborno de Alonso Ancira al frente de Altos Hornos de México, pues le daría a Lozoya la imposibilidad de reclamar la propiedad y entonces causaría abandono. Ahí les va esta. Emilio Lozoya se negó a comprar Fertinal porque estaba sobrevaluada en 200% y faltaban recursos en Pemex,
y no se podía pagar Fertinal, que era un capricho. ¿Y de quién era el capricho? De que se comprara, de que Pemex comprara Fertinal. Bueno, pues del dueño de Pemex, ¿no? Y el dueño de Pemex en el sexenio pasado tuvo un dueño, se llamaba Luis Videgaray Caso. Y Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, se ofreció para conseguir el dinero que dice Javier Cuello Trejo, abogado del que fuera director de Pemex, que la operación se firmó el 30 de diciembre del 2015 y un mes después salió su cliente de Petróleos Mexicanos, o sea, su cliente es Emilio Lozoya. Con esto, ¿qué es lo que quiero decirles? Con esto les quiero decir, queridos amigos, que la compra de Fertinal, y va a salir lo mismo con agronitrogenados, eran negocios que encabezaba Luis Videgaray a favor de Luis Videgaray y del presidente Enrique Peña Nieto. En todo esto, pues iban a la par, ¿no? Digo, era su botín, era su negocio. México fue negocio de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray. Y hago un llamado a la comunidad del MIT para que rechacen a este hombre. Hoy, Luis Videgaray es director del Departamento de Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute of Technology. Y ahí en donde estudió Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, ahí en donde estudió Kofi Annan, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí está dando clases Luis Videgaray, y espero a los muchachos del MIT no les dé clases de robo, porque eso es lo único que sabe hacer y lo sabe hacer muy bien. Hilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya, solicitó a un juez federal el amparo y protección de la justicia en contra de la orden de aprehensión girada por lavado de dinero y asociación delictuosa. Emilio Lozoya involucra a la mamá, a la hermana, a la esposa y a él. Claro, todo por su jefecito, Luis Videgaray, y por su jefezote, Enrique Peña... ¿Jefezote? No, también jefecito, Enrique Peña Nieto.